Acuña tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Primero, presidente, antes de entrar al tema de este proyecto de ley, quiero, igual que los otros congresistas, solidarizarme con los congresistas que han sido mencionados en este programa del televisivo el día domingo. No vayan a pensar de que porque me he quedado callado no está mi solidaridad, está mi solidaridad con los congresistas, especialmente con la compañera Claudia y usted, señor congresista. En segundo lugar, también quiero aprovechar esta intervención para referirme a los temas que ha hablado Yehude y el congresista Juan Pari, que se relaciona con la forma como uno presenta sus proyectos, que se relaciona con el actuar y el accionar de cada uno, el comportamiento de cada uno, y que se relaciona con el valor y la consideración que debe tener el Congreso y, por supuesto, los congresistas en la sociedad. Me alegra que se hagan reflexiones de este tipo, presidente, estimados colegas, porque esto nos motivará y nos animará a tomar la política como una responsabilidad mayor, nos obligará a ser más profundos en nuestro análisis, nos ayudará a que en las discusiones no se hagan discusiones simplemente por comentarios superficiales, sino cuando discutimos una ley, cuando proponemos una ley, cuando proponemos algo en beneficio de la sociedad, se hagan con investigaciones, se hagan con números, se hagan con encuestas, se hagan, si no en una forma tan científica, pero que se hagan con resultados empíricos, que se demuestre que son leyes importantes, porque muchas de las veces también se proponen leyes que simplemente son unos saludos a la bandera. En ese sentido, igual los felicito a todos, porque tal vez a partir de este momento podamos tomar nuestra responsabilidad como una responsabilidad de más alto nivel y además podamos pensar en el país en mucho mayor plazo. Muchos el error de los políticos es que piensan en corto plazo, piensan solo en los 3 o 4 años que tienen en la gestión, cuando nuestra responsabilidad es pensar en el país, pero en el largo plazo. Esa gran visión es lo que nos falta en el Congreso, porque, por ejemplo, el tema del maltrato de los animales, el tema del medio ambiente, el tema del cultivo de la chiringa, el tema del cultivo del castaño, esas son visiones de largo plazo. Porque los políticos del pasado no tuvieron una visión de gran plazo y que tenemos esta gran catástrofe de la crisis ambiental. Si los políticos de 50 o 100 años atrás hubieran mirado el futuro, seguramente la crisis ambiental no existiera ahora, hubiéramos prevenido la contaminación ambiental. Entonces, ojalá nosotros tengamos esa visión de largo plazo y podamos proponer leyes importantes para nuestro país. Así como el tema del medio ambiente, que ha sido una responsabilidad de los políticos que no miraron el futuro, así tenemos la responsabilidad ahora de cuidar lo que es la alimentación de toda la población. No es posible, presidente, no es posible, colegas, que en el mundo haya miles, tal vez, las estadísticas hablan casi de 1.000 millones de personas que no comen y que se mueren de hambre. En el Perú tenemos más de 10 millones de personas que en la noche van sin merendar y en la noche van sin comer a su casa. Y esa es la responsabilidad en el Congreso de buscar un poco más de igualdad, buscar más equidad, porque no se puede permitir que los niños en la calle estén haciendo pirueta para llevarse 50 centavos a su casa. No se puede permitir que en cada esquina hay hombres y mujeres tirando la mano para poder propinar. Eso no se puede aceptar en una sociedad y sobre todo en un país que todos los días se habla de riqueza. ¿O acaso no escuchamos todos los días a los ministros y al presidente que dice que se crece 6%? Entonces hay que pensar en leyes que sean mucho más justas, hay que pensar en leyes que puedan distribuir mejor y que no veamos a nuestros compatriotas y no veamos a esos seres humanos que diariamente están pidiendo, extendiendo la mano para comer. En ese sentido, les pido a todos que siempre hagamos una reflexión sobre un Perú mejor, sobre un Perú más justo y un Perú más digno y más equitativo. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Virgilio Acuña. Gracias, sinceramente gracias. Es que es solidario. Colegas congresistas, tenemos el congresista Virgilio. Perdóneme, colega, que me olvidé, el tema era el tema de la ruta del café. Y
La verdad que cuando Yehudi habla de solidaridad, me recordé que el tema es el proyecto de ley del café y es un tema tan importante porque, como nosotros sabemos, tenemos cuando menos 2 millones de personas que trabajan en el café. El café genera ingresos por más de 1.000 millones de dólares y esos ingresos y ese trabajo tal vez es el mucho más seguro y de esa manera tenemos atendido los programas de inclusión social y atendido los programas de asistencia social que a veces el gobierno no los alcanza. Entonces, estando los cafetaleros en una crisis actual, en que por un lado los precios internacionales han bajado y por otro lado tienen una plaga, qué mejor momento ¿no? en que en este proyecto de ley podamos no solo aprobar el proyecto de ley como un saludo, sino que podamos invocar al ministro de Agricultura y podamos invocar al gobierno de que estos 2 millones de peruanos necesitan una ayuda urgente, así como se les ayuda a los grandes agroexportadores, así como se ayuda a los agroindustriales y así como se ayuda a otros sectores productivos. Creo que es muy importante que no solo aprobemos esta ley, sino que podamos invocar o podamos proponer salidas económicas para que los cafetaleros no tengan esta crisis y que los cafetaleros, al perder sus cultivos, no estén, como he mencionado antes, extendiendo la mano por la crisis o perdiendo sus chacras o perdiendo sus cultivos. Así que iremos desarrollando más este proyecto de ley, pero creo que es momento en que, por un lado, por ejemplo, podemos aumentar esa subvención de 100 millones, quizás es importante. Los cafetaleros han pedido 280 millones de soles. Entonces la pregunta, ¿en base a qué han dado 100 millones? ¿Por qué no insistir en los 280 millones? ¿Por qué no llamar a los representantes de la Asociación de Cafetaleros y conversar con ellos para escuchar y preguntarles cuál es el apoyo que requieren de nosotros? Así que creo que el tema del café podemos discutir más, pero no podemos dejar abandonados a un gran sector que es importante para nuestro país, presidente. Gracias, congresista Virgilio Acuña, para someter al voto. Presidente, yo dentro de mis apuntes que tengo sobre el café, tengo que anotado que existen 338 distritos productores de café. Son 68 provincias y 12 regiones, incluyendo Lambayeque, porque en las zonas altas de Lambayeque, en el distrito Cañaris, que siempre escuchamos, y el distrito Incahuasi también producen café. Entonces, teniendo 12 regiones y 78 provincias, yo, presidente, le ruego que se revise realmente cuál es la ruta del café, porque no vaya a ser que nos olvidemos de algunos de los distritos o alguna provincia cafetalera y luego vayan a pensar que no lo hacemos para evitar la discriminación. Creo que acá lo que estamos haciendo es más hablar de inclusión que de discriminación. Así que, presidente, mi propuesta es que se revise bien la ruta y en esa ruta del café que se pueda incluir al distrito de Cañaris, que pertenece a la región Lambayeque. Muchas gracias, presidente. Continúe, usa la palabra el congresista Virgilio Acuña. Gracias, presidente. Presidente, en este proyecto de ley intervienen varios factores. Estamos hablando de lo que son los programas sociales, que es una política de Estado. Estamos hablando de la presencia de la pequeña y mediana empresa, que son millones, 2 o 3 millones de pequeños y medianos productores. Se ha mencionado el Tratado de Libre Comercio y se ha mencionado también la Constitución. O sea, hay muchas áreas que tenemos que ver y que este proyecto de ley tiene que afectar. Pero yo creo, colega, que lo fundamental acá es, dentro de todos estos elementos, cuál es la visión que tenemos en nuestro país, qué es lo que queremos de nuestro país, qué es lo que queremos como política de Estado. Desafortunadamente, la Constitución del 93 deja casi todo el área económica, deja en la mano del mercado y deja en la mano del capital. Entonces, cuando uno quiere plantear una política o quiere plantear una propuesta que permita fortalecer lo interno, siempre se encuentra con esa barrera que la Constitución del 93 no te permite, o que la Constitución del 93 dice que el capital o el mercado son los que mueven todo, como si el mercado fuera el Dios que te resuelve todas las cosas. Pero creo que este es un momento y un tipo de ley que nos permitiría además ampliar a otros sectores, no solo al sector agropecuario. Se habla acá de pequeñas y medianas productores, pero creo que podríamos ampliar a otros sectores y a otro tipo de empresas, porque como han dicho varios colegas acá, creo que lo fundamental y
y es de sentido común. Lo fundamental es fortalecer lo nuestro. Lo fundamental es fortalecer nuestra clase productora, nuestra clase media, nuestra industria. Ojo que yo no soy nacionalista, pero oye, es lógico. Lo importante es fortalecer al área productiva, la clase media, los innovadores, los productores, la tecnología. Eso es lo que tiene, porque eso es finalmente lo que hará que nuestro país sea más fuerte y más grande. Claro que hay que respetar la Constitución, pero creo, colegas, que solo la creación de una fuerza productiva interna, solo la creación de un capital interno, solo la creación de un capital interno hará que nuestro país pueda ser más grande. Porque con esta facilidad que tienen los capitales van y vienen, algún día pues se terminan los recursos naturales, el capital extranjero que está acá puede irse y el país va a quedar sin recursos naturales y sin capital. Por lo tanto, presidente y estimado colega, yo estoy totalmente de acuerdo con este proyecto de ley que tenemos que apoyarle. Es más, yo soy de la idea de ampliar a otros sectores. Por ejemplo, yo conozco mucho del tema de la construcción. La pequeña y la mediana construcción del país prácticamente desaparece porque vienen constructoras extranjeras, por supuesto amparadas en la ley, vienen constructores de otros países y los constructores peruanos terminan de obreros o de subcontratistas de las grandes constructoras. Estoy totalmente de acuerdo con esta ley, presidente. Invoco a los colegas que miremos a otros sectores porque creo que todo el sector productivo nacional debe ser apoyado y debe ser fortalecido para poder lograr un crecimiento en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Virgilio Acuña.